Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien y que estén pasando una feliz mañana, tarde o noche. Bueno, aquí les traigo otro fragmento de la novela Isekai. Respecto a la novela del buitre del faro, he tenido problemas con los loquendos de esta y también la IA simplificó demasiado los capítulos, por eso ahora lo tengo en medio pausa. Primero voy a terminar el trabajo del próximo capítulo del fin de Fallout. Y luego me podré a solucionar ese lío. Ya sin más que decir, saludos a Alex Lam y Jaime Bernal. Ahora sí, espero les guste cómo continúa la historia de Pendleton. Alerta ficción: nada de lo aquí presentado es real o debe ser tomado en serio, esto es solo entretenimiento, todos los personajes son ficticios y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Capítulo 11, la milicia de la pólvora y la furia del varón. La victoria en el desfiladero, aunque sin derramamiento de sangre por parte de los aldeanos, fue una revelación para Stonehaven. El eco de las explosiones y el caos orquestado por Kael se grabaron en la mente de todos. Para los mineros, significó una chispa de esperanza; para el joven magnate reencarnado, Arthur Pendleton, fue una lección crucial. Un truco, por muy ingenioso que fuera, rara vez funcionaba dos veces contra un enemigo determinado. El barón Grimmel no era un estúpido, solo un déspota. Volvería, y la próxima vez, su furia sería más peligrosa que cualquier superstición. No podemos depender solo de los trucos, Lyra, Kael le explicó a la molinera, mientras ambos observaban a los aldeanos reparar los pequeños daños causados por su propia defensa en la entrada de la mina. El aire aún olía a azufre y polvo. Funcionó esta vez porque los tomamos desprevenidos, pero Grimmel no es un necio. La próxima vez, vendrá preparado para los ruidos y las rocas. Lyra, que ahora pasaba casi todo su tiempo libre con Kael, asintió, su rostro serio. Entonces, ¿qué hacemos? No somos soldados. Somos mineros, molineros. No tenemos espadas para enfrentarnos a sus guardias. No necesitamos espadas, Lyra. Necesitamos poder. Algo que los haga pensar dos veces antes de acercarse a Stonehaven, Kael replicó, su mente ya diseñando una nueva fase de su plan. Gareth, ¿cuántos de tus viejos picos y palas rotas aún tienes? El herrero, que se había unido a ellos, arqueó una ceja. ¿Comillas para qué, Kael? ¿Más rocas para el desfiladero? No, para las armas, respondió Kael, su voz teñida de una audacia que sorprendía a los otros. Si podemos hacer nuestro propio nitrato de potasio, con la pólvora que ya sabemos fabricar, podemos crear mosquetes. Rudimentarios, sí. Lentos, imprecisos. Pero el estruendo de una bala, el impacto, es algo que este mundo no conoce. Una docena de mosquetes es más poder que una docena de arcos a corta distancia. Lyra se estremeció. Mosquetes. He oído historias de ellos, en las grandes guerras del pasado, pero son armas de señores de la guerra. Peligrosos. ¿Y la pólvora? ¿No es inestable? Es poder, Lyra, Kael corrigió, su tono firme. Y el poder, usado con sabiduría, puede ser una herramienta para la libertad. Piénsalo, menos hombres en riesgo en las profundidades de la mina, más carbón, más coque, más fuerza para nosotros. ¿Prefieres vivir bajo la bota de Grimmel para siempre, o tener una oportunidad de luchar por vuestras vidas? La pregunta resonó en el aire. La opresión del varón era una verdad amarga, una que todos conocían. El gran desafío seguía siendo el nitrato de potasio. En mi vida anterior, se podía encontrar en cuevas, en depósitos naturales, incluso en establos antiguos por la descomposición de la materia orgánica, Kael explicó. Aquí, creo que hay lugares donde la salitre podría haberse acumulado. Lyra, tú conoces estas montañas mejor que nadie. ¿Recuerdas alguna cueva seca o algún refugio abandonado donde la tierra parezca blanquecina, casi salada? Lyra frunció el ceño, concentrada. Hay una vieja cueva, la cueva de los susurros. Nadie va allí, dicen que hay espíritus. Pero la entrada es seca y hay mucha tierra vieja. Y cerca del viejo establo de los Thorndike, donde las vacas de mis abuelos pastaban. La tierra siempre ha sido un poco extraña allí. Perfecto, Kael dijo, un brillo de anticipación en sus ojos. Iremos allí. Cualquier cosa que recolectemos, la refinaremos. Será lento, Lyra, pero cada gramo de ese polvo blanco es un paso más hacia nuestra protección. Mientras Lyra y otros aldeanos recolectaban la materia prima, Kael se sumergió en el diseño de los mosquetes en la forja de Gareth. El herrero, al principio escéptico, se había convertido en un aprendiz entusiasta. Kael, ¿estás seguro de este grosor para el cañón? Gareth preguntó, señalando los planos toscos que Kael había garabateado en una tabla. Parece demasiado fino. Los cañones de mis viejos relatos eran gruesos como troncos.
Gareth, la clave es la resistencia del material y la ausencia de imperfecciones, Kael respondió con paciencia. Si el hierro es fuerte gracias al coque, podemos hacerlo más ligero. Y las paredes del cañón deben ser uniformes. Sin grietas ni burbujas de aire, o el mosquete explotará en las manos del usuario. Necesitamos que el interior sea lo más liso posible. Gareth, con sus manos callosas y su experiencia de una vida forjando, comenzó a trabajar. El ruido del martillo resonaba en la noche, el golpeteo constante un nuevo ritmo en Stonehaven. Mientras tanto, Kael enseñaba a los mineros cómo fundir pequeñas bolas de plomo a partir de mineral bruto, usando moldes de arcilla. En pocas semanas, la docena inicial de mosquetes rudimentarios estuvo lista. El primer disparo de prueba fue una revelación. El estruendo fue ensordecedor, el humo se elevó en una densa nube, y una bala de plomo incrustó un agujero profundo en un tronco de árbol. Comillas por los dioses. Mi cabeza me va a explotar, exclamó un minero, soltando el mosquete por el retroceso. Es el sonido de nuestra libertad, amigo, Kael replicó, una sonrisa tensa en su rostro. Y el de la desesperación del varón. Ahora, presten atención a cómo se carga. Es lento, lo sé, pero cada disparo cuenta. Y la disciplina es la clave. Bajo la guía de Kael, 80 de los hombres y mujeres más jóvenes y fuertes del pueblo, aquellos que no estaban demasiado debilitados por la mina o la vejez, comenzaron a entrenar. No eran soldados, no tenían uniformes, pero tenían agallas, una razón para luchar, y la promesa de un poder explosivo. Esta era la naciente milicia de Stonehaven. Lyra, con su ojo agudo y su destreza innata, se ofreció a liderar una pequeña compañía de arqueros. Mis flechas no harán el ruido de tus armas, Kael, pero encontrarán su objetivo. Y no me dejaré intimidar por ese cerdo del varón. Comillas, su destreza con el arco era conocida, y Kael sabía que era un activo valioso. Mientras Stonehaven se preparaba, en la fortaleza de su familia, el barón von Grimel ardía de furia. La humillante derrota de su capitán y sus 50 hombres había sido un golpe inaceptable a su reputación y a su autoridad. Comillas inútiles. Cobardes. Una banda de borregos asustados, Grimel bramó, su rostro rojo de ira, mientras abofeteaba a Kaelan, el capitán, frente a sus pares. Comillas asustados por unos ruidos y unas piedras. No podéis enfrentaros a un muchacho y unos viejos mineros. Kaelan, con la mejilla enrojecida y la cabeza gacha, se mantuvo firme. Mi señor, el terreno era traicionero. Y los ruidos, parecían venir de las profundidades. Era algo antinatural. Un engaño demoníaco. Comillas va. Supersticiones de campesinos y excusas de cobardes, Grimel rugió. No hay nada antinatural en ese muchacho más que su insolencia. Ahora sé que usa trucos. Y esta vez, no le daré oportunidad de usarlos. El varón caminó de un lado a otro de la sala del trono, su mente obsesionada con la venganza y la reafirmación de su control. Necesito que entiendan quién manda. Reúne a todos los hombres disponibles. Todos. Los guardias de la fortaleza, los caballeros de las tierras altas, los recaudadores, incluso los cazadores de mi bosque. Quiero que cada hombre capaz de empuñar una espada se presente. Mi señor, eso dejaría la fortaleza con muy poca guarnición, advirtió Kaelan, preocupado. Si hubiese un ataque de demonios o bandidos desde las fronteras. Comillas, los demonios y los bandidos son un problema para mañana, Grimel bramó, golpeando una mesa con su puño. Comillas, el problema de hoy es un campesino insolente. Reuniré una fuerza que aplastará cualquier resistencia. La compañía más grande que he liderado. 160 hombres. Y yo mismo marcharé al frente. No dejaré que un simple chiquillo me humille 2 veces. La decisión estaba tomada. El barón Grimel, con su orgullo herido y su ambición intacta, se preparaba para una aniquilación total de Stonehaven. Kael había encendido una chispa, y ahora el barón venía a apagarla con un río de sangre. Capítulo 12, el duelo de estrategia y la captura del barón. La noticia de la marcha del barón von Grimel con 160 hombres, liderados por él mismo, cayó sobre Stonehaven como una losa. El pánico, esta vez, amenazó con paralizar al pueblo. La milicia de Kael, apenas 80 hombres y mujeres armados con mosquetes rudimentarios y arcos, parecía una fuerza insignificante ante tal despliegue. Comillas, Kael, esta vez es diferente, Lyra dijo, su voz tensa, mientras observaba a los hombres del pueblo prepararse. Sus ojos, normalmente llenos de un brillo inteligente, estaban ahora velados por la preocupación. Son demasiados. El varón no es estúpido. No caerá en el mismo truco.
Kael, de pie en un saliente rocoso con vista al desfiladero, negó con la cabeza, su mente, la de Arthur Pendleton, ya en un frenesí de cálculo. La brisa fría de la montaña revolvía su cabello. Lo sé, Lyra. Esta vez no es un truco. Es una guerra de desgaste. Vamos a usar el terreno, nuestras armas y su propia arrogancia contra ellos. El plan de Kael era simple en su concepción, pero brutal en su ejecución. No se enfrentarían al varón en campo abierto. Lo atraerían a un terreno donde su número fuera una desventaja. El desfiladero que conducía a Stonehaven, estrecho y flanqueado por acantilados, era perfecto. Gareth, necesitamos más explosiones, Kael instruyó al herrero, quien, aunque exhausto, trabajaba incansablemente. Los hombres preparaban nuevas cargas de pólvora, ahora con el nitrato de potasio recién recolectado, lo que prometía un poder explosivo significativamente mayor. No para matar, Gareth. No quiero una matanza inútil. Quiero sembrar el caos y el miedo. Y necesitamos muchas piedras, más que la última vez. Que parezca que la montaña misma se les viene encima. El pueblo entero se movilizó con una determinación renovada. Mujeres y niños transportaban rocas a las cimas de los acantilados. Los mineros excavaban pequeñas trincheras y montaban defensas improvisadas con troncos y escombros. Kael organizó a su milicia, los mosqueteros se posicionarían en puntos elevados, estratégicamente separados para maximizar el sonido y el efecto psicológico de sus disparos. Los arqueros de Lyra se esconderían entre los árboles, sus flechas preparadas para volar contra los flancos, buscando cualquier resquicio en las armaduras. Mientras tanto, a la cabeza de su imponente fuerza, el barón von Grimmail cabalgaba con una arrogancia desmedida. 160 hombres, sus armaduras resplandeciendo bajo el sol de la mañana, sus estandartes con el lobo rampante ondeando al viento, parecían una marea imparable. La furia y el orgullo herido impulsaban al varón. Comillas, estos campesinos insolentes pagarán por su desafío, rugió a sus hombres, su voz una amenaza. Comillas, quemaremos sus chozas, aplastaremos sus máquinas y colgaremos a ese chico de las maravillas en la plaza. El capitán Caelan, que marchaba justo detrás de Grimmail, sintió una punzada de aprensión. El lugar le recordaba demasiado a la derrota anterior. Mi señor, el desfiladero es peligroso. El terreno. Comillas, silencio, Caelan. Grimmail lo interrumpió con un gesto despectivo. Comillas, esos campesinos no tienen nada. Sus trucos no funcionarán contra una fuerza como la nuestra. Avancen. Con la confianza del número y la autoridad, el ejército del varón entró en el desfiladero. La ausencia de resistencia visible, más allá de unas cuantas fogatas abandonadas, le infundió una falsa sensación de seguridad. Fue entonces cuando la tierra tembló. Comillas, fuego. La voz de Kael resonó desde lo alto, una orden que viajó por el viento. Los primeros mosquetes dispararon. Bum, bum, bum. El sonido fue ensordecedor, mucho más potente que los estallidos anteriores, reverberando entre las paredes rocosas. El humo denso, cargado de azufre, llenó el estrecho paso, cegando a los soldados. Al mismo tiempo, una lluvia de rocas de los acantilados, preparada con precisión milimétrica, se precipitó sobre ellos, golpeando armaduras, rompiendo lanzas, y provocando gritos de pánico. No era una avalancha total, sino una caída constante y calculada para desorientar y causar miedo. Comillas, demonios. Son brujos. Nos atacan con magia negra, gritó un soldado, tropezando en el humo, su voz teñida de terror. Comillas, no es magia. Esos mosquetes. Son suyos, gritó Grimmail, su voz ahogada por el estruendo, su rostro contorsionado por la furia. Los soldados, sorprendidos por la novedad del sonido y el impacto de las balas de plomo, aunque pocas daban en el blanco con precisión, el simple hecho de que un proyectil invisible pudiera golpearlos era aterrador, comenzaron a desorganizarse. La estrategia de Kael era sencilla, desgaste psicológico y físico. Los mineros, protegidos en trincheras improvisadas, disparaban sus mosquetes y recargaban laboriosamente. Lyra y sus arqueros, desde las sombras de los árboles, lanzaban flechas precisas contra los flancos, apuntando a los ojos o las articulaciones desprotegidas de las armaduras. La combinación de los estruendosos mosquetes, las flechas silenciosas y la caída constante de rocas agotaba y aterrorizaba a los soldados. El barón Grimmail, en su ira, intentó mantener la disciplina. Comillas, avancen. No son más que campesinos con fuegos de artificio. Muévanse. Pero sus hombres estaban cayendo, no por grandes heridas mortales, sino por contusiones, por flechas en los hombros, por el miedo a lo desconocido que los rodeaba.
El avance era lento, tortuoso. Cada vez que intentaban reorganizarse, un nuevo disparo de mosquete o una nueva caída de rocas los obligaba a dispersarse. La lucha duró lo que parecieron horas, pero para los soldados del varón, cada minuto era una eternidad de terror y confusión. Vieron a sus compañeros caer, oyeron ruidos que no comprendían, y fueron golpeados por fuerzas invisibles. Los mineros, acostumbrados al trabajo agotador y a la oscuridad, resistieron. Sus ojos estaban habituados a ver en la penumbra, sus cuerpos, a la fatiga. Finalmente, el capitán Caelan, que había visto la derrota reflejada en los ojos de sus hombres, se acercó al varón. Mi señor. Estamos perdiendo demasiados hombres. La moral está rota. Tenemos que retirarnos. Nunca rugió Grimmel, desenvainando su propia espada con un gesto salvaje. Moriré antes que retroceder ante estos gusanos de la tierra. Fue entonces cuando Kael vio su oportunidad final. Había guardado sus cargas de pólvora más potentes para este momento clave. Ahora, Gareth. La carga final. Desde una posición oculta, Kael y Gareth detonaron una carga de pólvora más grande que las anteriores, colocada estratégicamente para derribar un segmento del acantilado lateral. La explosión fue atronadora, un trueno que resonó por todo el filadero. Una cascada de rocas y tierra se desprendió, no directamente sobre los soldados, sino delante de ellos, cortando su avance y creando un nuevo muro infranqueable. El pánico se apoderó de las filas del varón. Los soldados, que ya habían perdido la moral, rompieron filas y comenzaron a huir en desbandada, pisoteándose entre sí, tratando de escapar de la pesadilla del desfiladero. Cobardes. Vuelvan. Malditos sean, Grimmel gritaba, su voz ronca y quebrada por la ira, pero sus órdenes se perdían en el caos de la retirada. En su desesperación, el varón intentó abrirse paso por el nuevo bloqueo de rocas. Pero en su arrogancia, no vio la figura que se abalanzaba sobre él desde un escondite cercano. Lyra, ágil como una gata montesa, saltó desde detrás de una roca, su arco en mano. No disparó una flecha. En su lugar, usó el arco con una fuerza sorprendente para golpear el lateral del casco del varón, aturdiéndolo y haciéndolo caer de su caballo. Antes de que Grimmel pudiera reaccionar, varios mineros, siguiendo el plan de Kael, lo rodearon. Con la adrenalina aún fluyendo, lo desarmaron y lo inmovilizaron. El varón. Lo tenemos. El grito de un minero resonó por el desfiladero, un grito de victoria y liberación. La noticia de la captura del varón se extendió como un incendio forestal entre los soldados que huían, acelerando su desbandada. En cuestión de minutos, el desfiladero quedó en silencio, roto solo por los gemidos de los heridos y la respiración agitada de los vencedores. En Stonehaven, el júbilo era incontrolable. Los aldeanos, liderados por un exultante padre Elías, que ahora creía firmemente en los milagros de Kael y en que los guardianes de la luz lo habían bendecido, corrían por las calles. El padre de Kael, su madre Lara, y la pequeña Elara Jr. se abrieron paso entre la multitud, sus rostros irradiando orgullo y alivio. Kael. Kael. Salvador de Stonehaven, coreaban, sus voces resonando por todo el valle. Las mujeres y los niños lo abrazaban, los hombres le daban palmadas en la espalda. Era el héroe que nunca habían imaginado. El barón von Grimmel, desarmado, con la armadura abollada y el rostro cubierto de polvo y humillación, fue arrastrado hasta la pequeña y rudimentaria cárcel del pueblo. Los mineros, antes temerosos, ahora lo miraban con una mezcla de desafío y asombro. Kael se regocijó. La victoria no había sido por la fuerza bruta, sino por la estrategia. Había transformado a un puñado de mineros asustados en una fuerza defensiva formidable. Tenía al varón en sus manos. Ahora, podría negociar la independencia de Stonehaven, asegurar sus recursos, y quizá, obtener una compensación considerable por el rescate del varón, o más bien, por los daños y perjuicios de años de tiranía. Mientras observaba al varón, la mente de Arthur Pendleton ya no pensaba en la defensa, sino en la expansión. Esto fue solo el comienzo. Stonehaven sería el punto de partida. La milicia, un prototipo. La pólvora, el inicio de una nueva era. Tenía los recursos, el conocimiento y la determinación. El imperio industrial de Arthur Pendleton renacería, pieza a pieza, en este mundo de fantasía. Y los demonios, y cualquier varón tirano, pronto descubrirían el verdadero poder del ingenio humano. Capítulo 13, la negociación, la coronación y el nacimiento del reino de Pendleton. La humillación del barón von Grimmel era palpable mientras era arrastrado a la improvisada cárcel de Stonehaven.
Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora mostraban una mezcla de furia impotente y un miedo creciente. Kael, con la confianza que le otorgaba tener el control, se enfrentó a él en la pequeña y húmeda celda. Lyra, Gareth y el padre de Kael lo esperaban fuera, ansiosos. Barón Grimmel, Kael comenzó, su voz tranquila pero firme, resonando con la autoridad de un negociador experimentado. Supongo que ahora comprendes la situación. Grimmel resopló, intentando recuperar algo de su dignidad. Comillas, no es más que un golpe de suerte, muchacho. Mi ejército regresará, y entonces os aplastaré a todos. Kael sonrió, una sonrisa fría que no llegó a sus ojos. Su ejército huyó, varón. Y si regresa, lo hará bajo mi permiso, no el suyo. Ahora, hablemos de negocios. Para su liberación, y para que Stonehaven no lo convierta en un ejemplo para otros nobles ambiciosos, tengo algunas condiciones. El varón lo miró con furia. Comillas, ¿condiciones? Soy el barón von Grimmel. No negociaré con un campesino. Y yo soy Kael, el hombre que lo tiene en su mazmorra. Esa es la única verdad que importa ahora, Kael replicó, cruzándose de brazos. Primera condición, Stonehaven se declara independiente. Ya no es parte de sus tierras. Sus impuestos no se aplicarán aquí. Nunca más. Grimmel abrió la boca para protestar, pero Kael continuó, sin inmutarse. Segunda condición, como compensación por los años de explotación, por los impuestos abusivos y por el daño causado a nuestro pueblo, usted nos entregará un porcentaje fijo y justo de la producción de sus propias minas cada año. Lo suficiente para reconstruir Stonehaven y asegurar su prosperidad. Considerémoslo una multa por los daños y perjuicios. La cara del barón se puso lívida. Comillas, estás loco. No me robarás mis minas. Usted las robó a la gente durante años, varón. Ahora es el turno de la justicia, Kael dijo con calma. Y la tercera condición, por su libertad, y para compensar los gastos de mi milicia al asegurar la zona, usted pagará una suma considerable de dinero a Stonehaven. Una suma que nos permita invertir en nuestra propia seguridad y progreso. Digamos. Todas las reservas de oro de su fortaleza. Su vida tiene un precio, varón. Y es alto. La humillación era insoportable para Grimmel, pero la mirada fría y calculadora de Kael le decía que no estaba faroleando. Sabía que su vida, en manos de los mineros a los que había oprimido, valía menos que nada. Comillas, maldita sea. Lo pagaré. Pero esto no quedará así. Te arrepentirás de esto. Ya veremos, Kael dijo, sin un ápice de preocupación. Arthur Pendleton había lidiado con amenazas vacías toda su vida. Una vez que Grimmel aceptó los términos bajo coacción, Kael lo liberó. El barón von Grimmel, con el rabo entre las patas y los bolsillos vacíos, se largó de Stonehaven con los pocos guardias que le quedaban, su imagen de poder hecha añicos. Apenas el barón desapareció de la vista, la plaza de Stonehaven estalló en un clamor. Los aldeanos, sus rostros iluminados por una alegría desbordante, comenzaron a vitorear a Kael. El miedo había sido reemplazado por una euforia salvaje. Comillas, Kael. Kael. El liberador, gritaban, levantándolo sobre sus hombros. La pequeña Elara Jr., sus ojos brillantes de admiración, corrió y lo abrazó con fuerza. Su padre, el viejo minero, con lágrimas en los ojos, le dio una palmada en la espalda. Comillas, hijo mío. Has hecho lo que nadie creyó posible. Has liberado a Stonehaven. El padre Elías, con su túnica polvorienta y una sonrisa que le partía la cara, levantó los brazos para pedir silencio. Comillas, pueblo de Stonehaven. Hemos sido liberados de la tiranía. Por la gracia de los guardianes de la luz, y por el ingenio y el coraje de Kael, somos libres. Los vítores aumentaron. Comillas, libres. Libres. Ahora que somos independientes, necesitamos un líder, continuó el padre Elías, su voz resonando. Un líder que nos guíe hacia un futuro de prosperidad. Un líder que ha demostrado su valía y su corazón por este pueblo. Yo propongo que Kael sea nuestro nuevo gobernador. El líder de Stonehaven. La propuesta fue recibida con un estruendo de aprobación. Comillas, sí. Kael. Kael es nuestro líder. El clamor era unánime, imparable. Kael, elevado sobre los hombros de los mineros, miró los rostros alegres de su pueblo. La emoción era abrumadora, una sensación de logro más profunda que cualquier acumulación de riqueza en su vida anterior. Había dado libertad a estas personas, y a cambio, ellas le entregaban el poder. En ese momento, entre los vítores, Lyra se acercó, sus ojos fijos en Kael. Kael, si Stonehaven es independiente, entonces somos como un pequeño reino, no. Necesitamos un nombre.
Un nombre para nuestro nuevo comienzo. La palabra reino resonó en la mente de Kael. Sí. Un reino. Un reino fundado en la ingeniería, la ciencia y la voluntad de su pueblo. Kael sonrió, una sonrisa de pura ambición, pero una ambición que ahora serviría a un propósito más grande. Tienes razón, Lyra. No somos solo un pueblo. Somos el inicio de algo nuevo. Algo que ningún noble corrupto, ningún demonio, ni siquiera los propios dioses podrán detener. Con un gesto, Kael pidió silencio a la multitud, su voz clara y fuerte. Comillas, escúchenme, pueblo de Stonehaven. A partir de hoy, este lugar, nuestro hogar, no será solo un pueblo. Será la capital de un nuevo comienzo. La capital del reino de Pendleton. La multitud estalló en vítores aún más fuertes. Comillas, reino de Pendleton. Reino de Pendleton. Mientras el sol se ponía sobre las montañas, Kael miró el horizonte. El barón Grimmel era solo el primer obstáculo. Los demonios acechaban en las sombras, y el mundo de Aethelgard estaba plagado de ineficiencia y superstición. Pero Kael, Arthur Pendleton, no les temía. Tenía un reino, una milicia, el coque, la pólvora, y la promesa del vapor y el hierro. Tenía una ambición ilimitada. Esto no era un juego de mesa, ni un negocio. Esto era su destino. Y el reino de Pendleton apenas comenzaba su ascensión. Capítulo 14, los cimientos del reino de Pendleton. Con el barón Grimmel expulsado y Stonehaven vitoreando su nombre, Kael, ahora el recién nombrado gobernador del reino de Pendleton, se encontró ante un desafío familiar pero con un matiz completamente nuevo. En su vida pasada, Arthur Pendleton había construido imperios industriales, pero nunca había tenido que forjar una sociedad desde cero. Aquí, no se trataba solo de fábricas y números, se trataba de personas, de sus vidas, de sus esperanzas. Y Kael no planeaba empezar a echarse atrás ahora. La primera tarea era transformar Stonehaven de un humilde pueblo minero a una capital digna de un reino, por muy pequeño que fuera. Kael sabía que el progreso real no venía solo del carbón, sino de una base sólida y funcional. La estructura del gobierno. Kael pasó días en la antigua cabaña de su familia, ahora su improvisado palacio, dibujando organigramas con trozos de carbón en pergaminos que Lyra le había conseguido de los escasos libros que el padre Elías tenía. Se sentía como un CEO fundando una startup, pero con la diferencia de que su junta directiva estaba compuesta por mineros y campesinos, y su capital era la confianza de un pueblo liberado. Una mañana, Kael reunió a sus más cercanos colaboradores, Lyra, Gareth y el padre Elías. El aire en la cabaña estaba impregnado del olor a madera y las ambiciones de un futuro desconocido. Lyra, Gareth, padre Elías, Kael comenzó, su voz tranquila pero firme, con la autoridad que le otorgaba su nueva posición. Hemos ganado una batalla, pero la guerra para construir nuestro reino acaba de empezar. Necesitamos orden, propósito y gente capaz. El padre Elías, con su barba blanca y sus ojos amables, asintió. El pueblo confía en ti, Kael. Han visto la luz que trajiste. Y yo confío en ustedes para ayudarme a guiar esa luz, Kael respondió, desplegando su rudimentario organigrama. Necesitamos una estructura. Ministerios. Como las grandes ciudades, pero adaptados a nuestras necesidades. Kael les explicó su visión, punto por punto. Ministerio de Educación, Kael señaló el primer cuadro. Si queremos ingenieros, científicos, matemáticos, analistas, diplomáticos, gente que construya y piense, necesitamos formarlos. Desde los más pequeños, hasta los adultos que quieran aprender a leer o contar. El padre Elías, con tu conocimiento de las escrituras y tu sabiduría, serás clave aquí. Necesitamos un maestro, y una escuela que sea más que una cabaña. Que sea una cuna de conocimiento. Mi biblioteca es modesta, Kael, pero mi espíritu está listo para enseñar, el padre Elías respondió, una chispa de emoción en sus ojos. Comillas, imaginar un pueblo donde todos puedan leer. Ministerio de Mantenimiento y Servicios Públicos, por ahora, este ministerio se encargará de nuestros caminos, que son un desastre. Necesitamos que el fango no llegue hasta las rodillas cuando llueve. Y del agua limpia para todos. Que nadie enferme por beber de un pozo contaminado. Kael miró a un grupo de mineros conocidos por su fuerza y sentido práctico. Elara, mi madre, podría supervisar esto en un principio, ella siempre ha sido buena organizando. Ellos serán los responsables de asegurar que Stonehaven no sea solo una capital, sino un lugar donde la gente pueda vivir con dignidad. Mi madre siempre se queja de los caminos, Kael. Estará encantada, Lyra bromeó, aunque su rostro mostraba su comprensión de la importancia de la tarea.
Ministerio de Comercio e Industria, si vamos a producir coque, herramientas, y más adelante, otras cosas, necesitamos vender. Y necesitamos reglas justas para el comercio, tanto dentro como fuera de Stonehaven. Kael pensó en Torian y el potencial de su red. Este ministerio regulará nuestra producción, asegurará la calidad de lo que vendamos y buscará nuevos mercados. Quizás Torian, una vez que comprenda el alcance de nuestra visión, pueda ser de gran ayuda. El comercio es la vida de un pueblo, Kael. Si podemos vender nuestro carbón, nuestra gente comerá mejor, Gareth afirmó, sus ojos fijos en el diagrama. Ministerio de Investigación y Desarrollo, Kael señaló el cuarto cuadro, el que más lo entusiasmaba. Tengo muchas ideas, pero no puedo pasarlo todo el tiempo en el taller. Necesito mentes curiosas, manos hábiles. Gente que pueda convertir mis conceptos en realidad, que explore nuevas posibilidades para la máquina de vapor, para el petróleo, para cualquier cosa que nos dé una ventaja. Este será el corazón de nuestro futuro imperio tecnológico. Kael pensó en los pocos jóvenes del pueblo que habían mostrado una curiosidad genuina por sus inventos. Ministerio de Defensa y Seguridad, hemos visto que la fuerza es necesaria para mantener nuestra libertad. Necesitamos un ejército para protegernos de los demonios y de otros reinos que no vean con buenos ojos nuestra independencia. Y para mantener la justicia y el orden aquí, un cuerpo de policía competente, Kael miró a Gareth. Gareth, tu experiencia con la milicia será fundamental aquí. Te encargarás del entrenamiento y la disciplina. Y Lyra, tus habilidades de liderazgo y tu conocimiento del terreno serán invaluables para la defensa. Serás la mano derecha de Gareth en este aspecto. No soy una guerrera, Kael, Lyra dijo, pero una chispa de determinación brilló en sus ojos. Pero protegeré a mi pueblo. No se trata de ser un guerrero, Lyra. Se trata de proteger lo que es nuestro. Y de asegurar que la justicia se aplique, no la ley del más fuerte, Kael replicó con seriedad. La modernización de Stonehaven, un nuevo rostro para la capital. El pueblo mismo era un desafío monumental. Kael sabía que la estética y la funcionalidad iban de la mano con la moral y la salud. Nuestros caminos son un desastre, una vergüenza para una capital, Kael señaló mientras recorrían las calles embarradas, esquivando charcos. Necesitamos pavimentarlos, hacerlos transitables en cualquier clima. Usaremos la piedra que nos sobra de la mina, y la arcilla endurecida. Será un trabajo duro, pero valdrá la pena. La paupérrima higiene era otro problema grave. El saneamiento es nulo. Esto es una receta para enfermedades que nos diezmarían, Kael dijo, señalando los pozos rudimentarios y la ausencia de cualquier sistema de alcantarillado. Necesitamos construir sistemas para el agua limpia y para desechar los residuos de forma segura. Por ahora, pozos más profundos y letrinas cubiertas, lejos de las fuentes de agua. Más adelante, cuando tengamos la máquina de vapor, traeremos el agua directamente a las casas y construiremos un sistema de drenaje moderno. La salud pública era inexistente. La gente enferma y muere por cosas que podrían evitarse fácilmente, Kael pensó. No tenían médicos, pero podían empezar con la limpieza, la higiene básica y la formación en primeros auxilios rudimentarios. El padre Elías, con sus conocimientos de hierbas y su vocación de servicio, podría liderar los esfuerzos iniciales para mejorar la salud de la comunidad. Padre Elías, su conocimiento de las hierbas es valioso. Podríamos instruir a los aldeanos sobre la limpieza básica y cómo prevenir enfermedades. Lo más simple a menudo es lo más efectivo. El futuro de la industrialización, vapor, petróleo y nuevas riquezas. La máquina de vapor y el petróleo seguían siendo el santo grial de Kael. Sabía que serían cruciales para la verdadera industrialización de Stonehaven y para asegurar que el reino de Pendleton no se estancara. El carbón y el coque son nuestro primer paso, pero no el único, Kael le explicó a Lyra, mientras supervisaban la expansión del horno de coque. Depender de una sola fuente de ingresos es una sentencia de muerte a largo plazo, Lyra. Las fluctuaciones del mercado, la aparición de nuevos recursos. Un imperio se construye sobre la diversificación. Kael miró hacia las montañas. Necesitamos más hierro, mucho más, para la máquina de vapor. Y el petróleo está ahí, esperando a ser refinado. Pero eso vendrá después de tener el hierro y la tecnología para procesarlo. ¿Y qué otras cosas podríamos encontrar? Kael Lyra preguntó, sus ojos curiosos. Oro, plata, cobre, estaño. Este mundo está lleno de recursos sin explotar, Kael respondió con una visión expansiva. Con mejores herramientas y la máquina de vapor, podríamos explorar más a fondo.
Y si encontramos otros minerales, podremos construir una economía más robusta. No solo carbón. Piensen en las herramientas, las joyas, los utensilios que podríamos producir y vender. Stonehaven, el recién nombrado reino de Pendleton, era su tablero de ajedrez, y él era el jugador. Los desafíos eran inmensos, pero la ambición que lo había impulsado en su vida anterior estaba más viva que nunca. Ni los demonios, ni los nobles, ni siquiera los mismos dioses, podrían frenar el ascenso de su nuevo imperio. Había vuelto a nacer, y con él, la era de la razón, la industria y el poder en Aethelgard. La construcción de su reino había comenzado. Capítulo 15, la transformación de Stonehaven y el despertar del mundo. Bajo el liderazgo de Kael, el recién coronado gobernador del reino de Pendleton, Stonehaven inició una transformación asombrosa. Kael, con la mente de Arthur Pendleton, era un hombre de acción, y sus ministerios, aunque incipientes, comenzaron a funcionar con una eficiencia que este mundo nunca había presenciado. El Ministerio de Educación, liderado por el padre Elías, vio cómo la pequeña escuela se llenaba. Kael no solo exigió la alfabetización básica, sino que introdujo conceptos rudimentarios de matemáticas, física y lógica. Los niños aprendían a leer, escribir y calcular, mientras los adultos, al terminar sus turnos, asistían a clases nocturnas con una sed de conocimiento inusitada. Padre Elías, necesitamos más que historias de héroes y leyendas, Kael le dijo al anciano sacerdote, mientras revisaban los nuevos materiales de estudio, rudimentarios diagramas y textos simplificados grabados en tablas de madera. Necesitamos entender cómo funciona el mundo real. Cómo el calor hace hervir el agua, cómo una palanca multiplica la fuerza. Eso es la verdadera magia que nos sacará de la oscuridad. El padre Elías, con una sonrisa amplia, respondió, tus palabras son como una bendición, Kael. Nunca pensé que vería tal sed de conocimiento en nuestro pueblo. Los niños están ansiosos por aprender a leer tus diagramas. El Ministerio de Mantenimiento y Servicios Públicos se puso manos a la obra. Con la supervisión de la madre de Kael, Elara, los caminos de Stonehaven, antes meros senderos de barro intransitables, comenzaron a ser empedrados con la piedra sobrante de la mina. Se construyeron pozos más profundos y se organizaron brigadas para asegurar la limpieza y el saneamiento básico, reduciendo drásticamente las enfermedades. Estos caminos no son solo para caminar, madre, Kael le explicó a Elara, mientras observaba a los hombres trabajar bajo un sol inclemente. Son las arterias de nuestro reino. Por aquí pasará el comercio, los conocimientos, y el futuro. Cada piedra que se asienta es un paso hacia adelante. Elara, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano, asintió con orgullo. Nunca pensé que vería a Stonehaven así. De verdad, hijo. Parece que los guardianes te enviaron para esto. El Ministerio de Comercio e Industria, liderado por un par de mineros astutos que Kael había identificado, comenzó a organizar la producción de coque, asegurando su calidad y buscando nuevos mercados a través de Torian. Las fraguas de Gareth, ahora mejoradas, producían herramientas más duraderas, y las minas, aunque aún manuales, se beneficiaban de un coque superior. Torian ha dicho que el coque de Stonehaven es la envidia de Beryllian, comentó uno de los nuevos ministros a Kael. Piden más de lo que podemos producir. Esa es una buena señal, pero también un problema, Kael respondió. Significa que estamos en el camino correcto, pero también que necesitamos aumentar nuestra capacidad. Y diversificar. No podemos depender solo de un producto. La máquina de vapor cobra vida. Pero el proyecto más ambicioso de Kael era la máquina de vapor. Con el coque como combustible, el único obstáculo era el hierro. Kael había ordenado expandir las vetas de hierro en la mina y, con la ayuda de Gareth, comenzaron a construir un horno de fundición más grande, capaz de manejar temperaturas más altas para producir hierro en mayor cantidad y calidad. El proceso fue lento y lleno de contratiempos. Las piezas de la máquina de vapor eran complejas, el cilindro, el pistón, la caldera. No había torno en Stonehaven, ni fresadora. Todo se hacía a mano, con martillo y cincel. Kael se pasaba horas en la forja, dibujando diagramas detallados para Gareth, explicándole la necesidad de la precisión, de las juntas herméticas, de las válvulas. Gareth, la caldera debe resistir una presión inmensa, Kael insistía, su voz firme sobre el estruendo del martillo. Un pequeño error y esto podría explotar, lanzando metal caliente por todas partes. Tu vida, y la de muchos, depende de ello. Cada remache, cada junta, debe ser perfecta. Gareth,
Con el rostro cubierto de hollín y el sudor, admitió, nunca he forjado algo así, Kael. Mis manos están acostumbradas a espadas y herraduras, no a estas tuberías respiradoras. Pero si dices que nos dará la fuerza de 100 hombres, lo intentaré hasta que mis brazos caigan. Meses después, el día llegó. La primera máquina de vapor rudimentaria de Aethelgard estaba lista. Era una monstruosidad de hierro forjado, remaches y humo. No era elegante como las máquinas de su vida anterior, pero funcionaba. Conectada a un rudimentario sistema de poleas en la mina principal, su silbido rítmico y el traqueteo constante del pistón anunciaron una nueva era. El carbón mineral, antes sacado a hombros con extenuante esfuerzo, ahora ascendía por las poleas, transportado por carros empujados por el poder del vapor. Los mineros se quedaron boquiabiertos. Algunos, al principio, le temían, creyendo que era magia oscura. Pero Kael les demostró su funcionamiento, explicando la física detrás del vapor y la presión. La productividad de la mina se disparó, y el flujo constante de carbón mineral permitió al horno de coque operar a su máxima capacidad. Comillas, esto es, milagroso, Kael exclamó Lyra, observando el ascenso del carbón con los ojos bien abiertos. Comillas, nunca pensé que vería algo así. Es como si la montaña misma estuviera trabajando para nosotros. No es magia, Lyra, Kael dijo, una sonrisa de satisfacción en su rostro, mientras sentía el calor y el poder de la máquina. Es el comienzo. El reino de Pendleton tiene ahora un motor. Y el poder de ese motor solo crecerá. Esto es solo el primer escalón. Las miradas se posan en Pendleton. Las acciones de Kael y la transformación de Stonehaven no pasaron desapercibidas. La expulsión humillante del barón Grimmel ya había sido un tema de conversación en las cortes de Aethelgard. Pero ahora, las noticias del carbón que arde como el infierno, los caminos que no se hunden y, lo más perturbador de todo, la máquina que respira humo y mueve montañas comenzaron a extenderse como un reguero de pólvora. En las opulentas cortes de los reinos de las tierras altas, los nobles más cercanos a las tierras de Grimmel comenzaron a enviar espías y emisarios curiosos. Comillas, un pueblo minero que se declara reino, gruñó el duque Valerius, un hombre ambicioso y territorial, mientras leía un informe sellado con el sello de su espía. Y ahora hablan de máquinas de humo. Tonterías. Probablemente alguna artimaña. Pero si ese muchacho tiene recursos que Grimmel era demasiado incompetente para controlar, quizás sea el momento de intervenir. Un reino sin linaje es un blanco fácil. Más allá de los reinos humanos, en las sombrías fronteras donde el velo entre mundos era más delgado, los demonios también sintieron una anomalía. El aumento de la actividad industrial, el humo de las fraguas y el vapor, el crecimiento de una sociedad humana que no se inclinaba ante el miedo o la superstición, resonaba en el plano etéreo. Los emisarios demoníacos, que antes solo se interesaban por las almas corruptas o las fortalezas estratégicas, comenzaron a fijar su atención en el pequeño y floreciente reino de Pendleton. Sentían una nueva energía, una fuerza extraña, un eco de algo que no pertenecía a este mundo. Un brillo. Una nueva luz. Demasiado brillante, murmuró un demonio mayor, sus ojos brillando con una mezcla de curiosidad y malevolencia desde la oscuridad de su reino. Los humanos están experimentando con fuerzas que no comprenden. Puede ser una oportunidad para corromperlos y absorberlos, o un nuevo obstáculo para nuestra invasión. Es imperativo que comprendamos este reino de Pendleton. Kael, en su nuevo rol de líder, sintió la creciente atención. Sabía que con los recursos llegaban los problemas, y con el poder, las